dentro de lo que son medidas impulsadas por el gobierno para pues un poco calmar los ánimos de la población y volver a la normalidad, a volver a la calma, pues la presidenta Dina Boluarte anunció un presentación de un proyecto para un adelanto de elecciones. ¿Qué es lo que debe justamente para que este proyecto sea aprobado por el Congreso? Justamente para hablar sobre este importante tema, estamos con el abogado constitucionalista y experto en derecho parlamentario, el doctor César Delgado Gempes. Doctor Delgado, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Víctor. Doctor, bueno, cuéntenos, explíquenos, mejor dicho, este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo para un adelanto de elecciones y que inclusive se habla de que podría producirse en diciembre del próximo año. ¿Qué es lo que cuál es el proceso que tiene que pasar para que pueda ser aprobado por el Congreso? Obviamente, esta idea, esta iniciativa requiere una reforma importante para que pueda llevarse a cabo. ¿Cuáles son justamente esos pasos para concretarla? En primer lugar, la materia se debe regular como se regulan las reformas constitucionales. No es una ley ordinaria. En segundo lugar, se trata de un proyecto que se presenta luego de otros que previamente ha tenido bajo su consideración el Congreso, respecto de los cuales tengo entendido que incluso ya hay un dictamen. Entonces, eventualmente, el proyecto del Poder Ejecutivo tendría que acumularse con los otros proyectos de congresistas previamente presentados e integrarse alguno de sus aspectos si se cree necesario dentro del proyecto sustitutorio que presente la Comisión de Constitución al Pleno del Congreso. En tercer lugar, una vez que la Comisión presenta el proyecto ante el Pleno del Congreso, recién empieza el proceso de debate constitucional que, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, debe pasar por una de dos etapas. Primera, si en la aprobación del proyecto de reforma constitucional se aprueba solamente con la mayoría absoluta, ese proyecto aprobado en una primera legislatura debe el Congreso remitírselo al Poder Ejecutivo para que solo entonces el presidente de la República pueda convocar a referéndum para reformar la Constitución. Sí, sin embargo, se alcanza la mayoría de 2/3 en esa primera legislatura, el proyecto puede presentarse en una segunda legislatura ordinaria y debe aprobarse también el mismo texto en una segunda legislatura ordinaria. Entonces, ante el escenario, ¿qué es lo que puede ocurrir? En primer lugar, la legislatura ha sido prorrogada, tengo entendido que hasta el 28 de febrero. Si la legislatura que dura hasta el 28 de febrero consigue aprobar ese proyecto en la segunda legislatura ordinaria del año 2022-2023, que empieza el 1 de marzo, debe aprobarse con la misma votación de 2/3 el proyecto en el mismo texto. Asumiendo que el proyecto sea aprobado los primeros días del mes de marzo, el proyecto debe ser promulgado obligatoriamente por el presidente de la República. El presidente de la República no puede observar los proyectos de reforma constitucional. Una vez que el proyecto entra en vigencia, recién empezaría a regir el adelanto de elecciones en la fecha en la que se consigne en el propio proyecto aprobado en el Congreso. Una vez chequeados los textos de naturaleza normativa, hay que tener en consideración que la fijación de la fecha para las elecciones generales depende de características relacionadas con la logística indispensable, materialmente indispensable para que se pueda realizar el proceso de elecciones generales. ¿Qué supone esto? De acuerdo a la ley 3673, el proceso de elecciones generales no puede realizarse en una convocatoria que no sea 270 días antes, 270 días calendario, antes de la fecha en la que deben realizarse las elecciones.
si las elecciones deben realizarse el día 14 de abril, que es el segundo domingo del mes de abril del año 2024, en ese supuesto, la convocatoria a elecciones no puede realizarse antes de agosto del año 2023. Esas son las condiciones básicas y elementales, independientemente de las otras que también tendrá que considerar el Congreso hasta antes de agosto del año 2023. Serán fundamentalmente normas de reforma política que tendrían que regir a partir del inicio del siguiente periodo constitucional que se iniciaría en julio del año 2020. Doctor, eso es importante que usted precise justamente las fechas y los plazos que hay justamente para este proceso. Sin embargo, la pregunta sería si realmente estamos o si realmente el plazo es el adecuado. O sea, ¿se puede llevar a cabo estas elecciones en diciembre como se pretende, como se ha manifestado? Inclusive se habla hasta de 2023. Y lo que usted manifiesta, que hay todavía una serie de iniciativas que el Congreso debe evaluar, debe revisar y promulgar. ¿Es posible llevar a cabo este proceso electoral dentro de esos plazos? O digamos, hay otras alternativas, porque las personas en realidad, mucha gente está esperando que este proceso se realice lo más pronto posible, pero como usted bien comenta, hay plazos y hay tiempos, lapsos que se deben cumplir y respetar para llevar a cabo este adelanto de elecciones. El problema efectivamente es el tema de los plazos, pero los plazos no es un problema normativo ni arbitrario. ¿Por qué? Porque para llegar a un proceso electoral se requiere que las organizaciones políticas cumplan con determinados procesos para la postulación de sus candidatos. De acuerdo a las normas electorales, las organizaciones políticas deben realizar comicios internos o elecciones primarias, además con ciertas reglas, como por ejemplo la paridad de género. Entonces, hay plazos que los propios partidos u organizaciones políticas deben cumplir y si no los cumplen, obviamente no van a poder participar en el proceso electoral. Además, de acuerdo también a la ley 3673, se prevé que la presentación de los candidatos debe realizarse más o menos 110 días antes del proceso electoral. Si se postulara que las elecciones no sean el segundo domingo de abril del año 2024, sino en diciembre del año 2023, es decir, dentro de un año, estaríamos con plazos bastante ajustados para poder cumplir con el proceso electoral. Pero independientemente de ese proceso electoral que podrían o no cumplir las organizaciones políticas y el propio sistema electoral integrado por el RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, tendría que prever que se ha realizado mínimas reformas políticas que permitirían hacer correcciones en el sistema. La mayoría de esas reformas políticas, no todas, pero la mayoría requieren también reformas constitucionales. Entonces, estarían ajustando demasiado el tiempo para que se realicen reformas políticas con las cuales esperaríamos que el funcionamiento del sistema sea mejor que el que venimos observando hasta la fecha. Una de las principales características, por ejemplo, que observamos es que debido a que hay dos vueltas para la elección presidencial, ocurre que hay más posibilidades de que el pueblo solamente, el electorado solamente disponga de la opción de hacer una corrección en el sistema para elegir presidente de la República y no al Congreso. Entonces, una alternativa que es válida es las dos vueltas, pero del Congreso y también del presidente de la República. Esa sería una medida indispensable para tratar de que los gobiernos tengan más estabilidad y no tengan posiciones disímiles con el Congreso. Doctor, tenemos una pregunta aquí interesante. Hace la comparación con el gobierno del presidente Paniagua, que asumió la presidencia y de inmediato hizo convocatoria a elecciones.
¿Hay alguna similitud con el caso de ahora? Porque en ese momento también hubo plazos, hubo obviamente todo un proceso, todo un sistema para poder llevar a cabo esas elecciones. ¿Hay alguna similitud con lo que pasa ahora? ¿Son casos diferentes? ¿Cómo se evalúa eso? No creo que se puedan equiparar ambas situaciones por dos razones. La primera es que en el caso del periodo del año 2001, el señor Paniagua Ujú, ocupó la presidencia de la República en su condición de presidente del Congreso. En la actual situación, ese evento no se ha producido porque tenemos un vicepresidente que no ha renunciado y que tampoco ha sido vacado. Entonces, quien debe llevar adelante el proceso de manera regular y natural debe ser la vicepresidente de la República, cuyo mandato no culmina en principio hasta el año 2026. El señor ujú, Paniagua pudo hacer esa convocatoria porque así lo manda la Constitución, pero además por otra razón, y esa es la otra diferencia, que en el caso actual, si se pretende llevar a elecciones generales, se tendría que realizar una situación distinta a la que pasó con el señor Paniagua, porque en ese caso solamente se convocó a elecciones presidenciales. Además, se consideró necesario las elecciones parlamentarias como una excepción, pero sin las reformas políticas y sin las reglas que rigen en el Perú a partir del año 2017 para que los partidos políticos puedan hacer las correcciones y ajustes dentro de su proceso de postulación de candidatos al Congreso. ujú, ujú. Perfecto. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Y qué pasaría si la presidenta Boluarte decide pues llamar a elecciones de una manera inmediata? O sea, tomando en cuenta la situación, la coyuntura, y decide hacer convocatoria a las elecciones pronto. ¿Es posible esto? ¿Está contemplado en la Constitución? ¿Qué es lo que ocurriría No, en no es ese caso? posible. No es posible porque si lo hiciera la Presidente de la República, incurriría en un acto inconstitucional. De acuerdo a Ujú, nuestra Constitución, los periodos duran 5 años. La convocatoria ujú. tendría que realizarla el Presidente de la República o la Presidenta de la República dentro de los periodos que postula nuestra Constitución. Para hacer eh, esa convocatoria a elecciones inmediatas, tendría que haber una norma constitucional que la autorizara. Por No supuesto. tiene autorización para Ujú, hacerlo. Por eso es que es necesario antes la reforma de la Constitución, pero una reforma de la ujú, Constitución que contemple las elecciones generales dentro de un proceso que permita que las organizaciones políticas cumplan con el proceso de elecciones primarias que también establece la legislación electoral y la legislación de organizaciones políticas, sin lo cual tendríamos operadores del sistema que llegarían al Congreso casi como precipitados, empujados o improvisados, por porque no se cumplirían con los requisitos que la propia ley electoral y la ley de organizaciones políticas exigen. Ujú. Perfecto, doctor. Es importante hacer de conocimiento a la ciudadanía estos aspectos, porque justamente forma parte de los reclamos, de las protestas que estamos viendo y que están llegando pues a niveles ya de una violencia muy preocupante. Todo tiene un sistema, todo tiene un proceso, todo tiene un ritmo a seguir. No es sencillo, no es fácil, ni tampoco inmediato hacer una convocatoria de elecciones. La iniciativa está ahí, el proyecto ha sido presentado. Ahora hay que seguir lo establecido por la Constitución para poder concretar esta iniciativa. Doctor, tomando en cuenta su estado, su experiencia y con este tema, ¿qué decirle a la población al respecto? Porque la población esperaba, también hay que decirlo, esperaba una iniciativa de este tipo, pero como que no hay un conocimiento justamente muy claro sobre cómo se debe llevar a cabo esto. ¿Qué decir a la población para justamente pues evitar, para ya acabar con estas manifestaciones que, como estamos viendo, hacen mucho daño al país, afectan el desarrollo social, económico del Perú y no nos están llevando a nada bueno en realidad? Bueno, en principio mi reflexión sobre esa materia sería que no se espere que las elecciones generales equivalgan a magia. No se trata de un poder sobrenatural con el cual todos los problemas del Perú van a desaparecer. Eso no va a ocurrir así.
Las elecciones generales lo único que van a propiciar, a generar, a desarrollar o a impulsar va a ser que se repliquen las condiciones que tenemos como pueblo, porque las elecciones lo que hacen es reflejar lo que somos como ciudadanos en el Congreso. Si tú tienes Ujú. gobernantes que estás en desacuerdo por sus conductas, eso es simple y sencillamente porque somos así como ciudadanos. Lo que somos como ciudadanos lo replicamos como autoridades. Entonces, las elecciones generales no se espere que nos transformen de la noche a la mañana en mejores ciudadanos que lo que somos. Si somos ciudadanos deficientes, tendremos gobernantes y representantes deficientes. Las elecciones no son mágicas, las elecciones no son magia, no tienen ningún poder sobrenatural para transformar la realidad en la idealidad. Ese salto no se puede dar con ningún proceso electoral. Por eso es que es indispensable tener presente que la realidad nos lleva a reconocer que a menos que los partidos políticos tengan la capacidad de proponernos a candidatos mejor capacitados para llenar puestos en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, a menos que eso ocurra, seguiremos repitiendo lo mismo de lo mismo porque los partidos son el único filtro que puede intermediar entre la calidad de la ciudadanía y la calidad del desempeño que tienen los puestos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso. Ujú. Perfecto. La información y la educación es fundamental, fundamental en todo este proceso. Doctor Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. De nada, Víctor. Buenos días. Hasta luego. Buenos días, doctor. Estuvimos con el doctor César Delgado, constitucionalista y en derecho parlamentario, con quien conversamos pues, sobre esta iniciativa de adelanto de elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para concretar esta propuesta presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte?